Amigos, qué gusto que nos acompañe. Hace unos días el INEGI dio a conocer la encuesta nacional de ocupación y empleo, el ENOE, de enero. Dada la destrucción de más de 1 millón de empleos el año pasado por la pandemia y la crisis, este ejercicio era esperado por los especialistas. Por desgracia, las noticias no fueron favorables. Una cuarta parte de las personas que se quedaron sin empleo aún no lo recuperan. Es más, la tasa de desocupación repuntó de 3.8% de diciembre a enero a 4.7%. ¿Hay posibilidades de que el mercado laboral mejore durante el año? ¿Qué factores se requieren para que eso suceda? Esta noche nuestro invitado es Héctor Márquez. Él es el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. ¿Qué ven las empresas en torno a esta nodal variable? Lo invito a que nos acompañe. Hoy el tema es el empleo y pues lamentablemente se acaban de dar los datos de enero, datos que esperaban los especialistas. La tasa de desempleo creció en enero frente a diciembre y solamente una cuarta parte de las personas que se quedaron sin empleo en la pandemia han recuperado su trabajo. O sea que pues hay problemas para alrededor de 3 millones de personas en este arranque del año. Vamos a platicar con Héctor Márquez. Héctor, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás viendo el panorama del empleo en este arranque del año? Difícil, ¿verdad? Muy difícil, Alberto. Tú sabes, veníamos de un año con una pérdida de 650,000 empleos y ahora que empieza el año con una generación pues menor en este enero versus los últimos 10 años, lo que hemos tenido un 20% aproximadamente menos, pues empieza a dar signos de que no va a ser nuestro mejor año. Febrero ya pues prácticamente ya terminó. No sé si ya tengan los datos, Héctor. ¿Cómo sentiste tú el panorama en febrero? ¿Hubo algún cambio respecto a enero? ¿Qué podemos esperar para marzo? No se han publicado todavía los datos. Normalmente el IMSS los publica unos 10 días después de cada mes y sin embargo, pues bueno, el tema en el que se agravó la situación de enero fue porque estaban, como tú sabes, muchos sectores, porque muchos estados también estaban en rojo, entonces los sectores cerrados y eso pues no hay forma de emplearse. Entonces, sin embargo, febrero se fue reactivando varios, se han ampliado inclusive algunos otros horarios de los que ya estaban abiertos. Yo esperaría que haya sido mejor porque lo que es el primer Q del año marca toda la tendencia y es donde más se genera empleo en el país. Ahora, ustedes que tienen el pulso ahí en la asociación, Héctor, de las empresas, ¿qué estás viendo? ¿Cuál será el ritmo en el resto del año para el empleo? ¿Qué estás viendo? ¿Cuál es digamos, la sensación que te dejan tus clientes con el trato de todas las empresas? ¿Qué estás viendo, Héctor? Mira, en efecto, en nuestra Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, donde estamos pues más de 100 empresas dedicadas a este tema de la tercerización de personal, tenemos un indicador muy importante porque, como tú sabes, lo primero que se pierde de empleo cuando empieza una gran crisis es el empleo temporal. Y al revés, cuando va terminando la crisis, lo primero que se da es empleo temporal. Entonces, ahorita, por ejemplo, todos los empleos que se generaron con más de 60,000 en enero, todos, absolutamente todos, fueron al final de carácter temporal. Y entonces ha empezado este año un poquito para nosotros normal, es decir, con una tendencia de crecimiento menor, siempre empezamos menos de 5%, pero ha empezado el empleo temporal a activarse. Esto es una gran ventaja porque muchos sectores, cuando están cerrados, esas personas tienen dos caminos, quedarse sin trabajar o tener que emplearse. Y obviamente la situación económica cuando se prolonga, pues es todo un problema, puede llegar a ser peor que la pandemia. Entonces el emplearse, le quedan también a su vez dos opciones a esa persona que si su sector está cerrado, vamos a poner que trabajara antes en promotoría, ventas, en restaurantes. Entonces se puede ir a hacer cosas en la informalidad o bien emplearse en forma temporal en otro sector, aunque no fuera en el que venía trabajando, pero que le da oportunidades de mantener pues un ingreso que es lo más importante y bueno, y hasta una sana situación mental de estar ocupado.
y por supuesto que estos empleos temporales, lo importante es que son de carácter formal. Entonces mantiene seguridad social, si la persona estaba haciendo pagos al Infonavit puede seguir, en fin. Entonces el empleo temporal es una de las grandes ventajas que tenemos todos para poderse en determinado momento emplear, aunque sea por un corto tiempo, si no es tu sector de especialidad. Héctor, se habla de que la economía podría crecer 3% después de la caída del 8.5% del año pasado. ¿Seremos capaces, habrá la capacidad, el margen de maniobra en la economía mexicana para absorber estas 3 millones de personas que todavía no han logrado conseguir su empleo? Pues mira, de acuerdo con las estimaciones que el mismo Banco de México ha hecho para este año, pues realmente el número de empleos que se van a lograr generar en el sector formal, es decir, afiliados al IMSS, pues es bastante menor, es cerca más bien del 10% de la cifra que acabas de decir. Entonces, como tú sabes, veníamos acostumbrados a años de generación de empleo de alrededor de 700,000 en el IMSS, pero ahora vamos a tener la mitad de eso. Claro, versus el año pasado, que fue pérdida, menos 650, pues bueno, hablar ya de número por lo menos negro, positivo, 350 será algo bueno, pero insuficiente definitivamente. Ahora, por sectores, Héctor, hasta ahora, pues digamos, el sector industrial se ha visto muy afectado, pero viene una reactivación con la economía de los Estados Unidos. El factor de exportación deberá traer una reanimación en algunos sectores ligados a la exportación en la industria. Y en servicios, pues lo que hemos visto es que, pues lamentablemente, le ha pegado duro al turismo, a los restaurantes, al comercio. ¿Cómo ves por sectores la evolución del empleo, Héctor? Pues mira, el principal sector que tenemos de trabajo en el país, como sabes, es el de la industria, el industrial, la manufactura. Eso incluye, pues, por supuesto, todo el sector automotriz, que es el más grande de ese sector. Entonces, ese es el importante que crezca, porque en número es donde más hay. Sin embargo, pues hay otros sectores muy importantes que son un indicador de siempre, como es de la construcción. Entonces, esperemos que este año pueda reactivarse. Y hay otros sectores que pues han estado afortunadamente estables, como son el mismo de lo que tiene que ver con agricultura, pesca, todo esto. Esos sectores han podido mantener. En el otro extremo, como dices bien, todo lo que es el sector servicios, sobre todo el que incluye el tema de servicios para personas, que es donde están los restaurantes, hotelería, pues es donde no se ve la recuperación este año. Esperemos que hasta ya para diciembre se empiece a ver una recuperación en ese sector, pero ya sería insuficiente para los números del 2021. Ahora, por sector, digamos por edades, Héctor, los jóvenes, tenemos muchos jóvenes que están buscando trabajo. ¿Qué estás viendo para los jóvenes? ¿Qué estás viendo para las personas de edad media? ¿Qué estás viendo para las personas de la tercera edad? ¿Cuáles son las posibilidades que se hablen por edad en el mercado laboral? ¿Qué estás viendo? Pues mira, el sector de los jóvenes es una asignatura que ya traemos pendiente en el país un buen rato, y una situación como ahorita, pues bueno, viene a ser un poquito más grave. Pero definitivamente hay varias oportunidades, sobre todo que en el tema de logística, en el tema digital, pues ha sido algo que no se ha visto mermado, en donde no se han perdido empleos, sino lo contrario. Ahorita con todas estas aplicaciones para pedir lo que sea, y pues todos nos vamos al mundo digital, y ahí es donde hay una oportunidad para los jóvenes, afortunadamente, y que son ellos pues normalmente mucho más capaces que uno, ¿no? Están más familiarizados con todas estas aplicaciones y desarrollos. Y para las personas, digamos, de edad media, las personas de adultos mayores que también pues, requerimos trabajar, ¿ahí qué oportunidades se ven, Héctor? Bueno, digamos que los demás trabajadores, incluidos, por ejemplo, nosotros, pues tenemos básicamente una cierta estabilidad en cuanto a que el empleo que ya se perdió, digamos, el año pasado, los 3 millones que apuntas en general, o los 650,000 del sector formal, ya no pensamos que vaya a ser peor. Entonces ya
hay una situación estable donde sí hay oportunidades ahorita, sobre todo temporales, pero luego estos trabajos temporales pasan a ser de base. Una vez que se conoce más a la persona, una vez que la situación económica del mismo empresa o negocio empieza a prosperar, por supuesto deja de ser temporal. Entonces sí hay oportunidades y bueno, y al final pues la experiencia, que es lo que el gran atributo, el valor agregado que tienen las personas de mayor edad, pues lo hace que sean mejores sus posibilidades de emplearse versus un joven que lo normal es eso, que decimos es que le falta experiencia y por eso es difícil el contrato. Héctor, y durante pues, la pandemia, uno de los sectores más afectados es el de las mujeres. Hay estadísticas que se han dado alrededor de este tema. ¿Qué visualizas? ¿Cuáles son las oportunidades de recuperación para las mujeres en este año, Héctor? Bueno, afortunadamente digamos que el tema de igualdad de oportunidades ya empieza a ser una cultura general en el país. Sin embargo, sí, cuando inició la pandemia hubo pues muchos puestos de los que se perdieron, sí apuntan a que eran mujeres, porque también la naturaleza de esos puestos, por ejemplo, promotoría, pues hay mucho más promotoras mujeres en tiendas departamentales y en autoservicios que hombres. Entonces se perdieron muchos puestos de esta naturaleza. No sabemos cómo se van a reactivar, pero lo que estamos seguros es que la promotoría y venta siempre ha sido un impulsor realmente del consumo. Así es que esperamos que se den estas oportunidades. Sin embargo, pues bueno, las encuestas nos dicen que no va a ser ahorita en este primer semestre, sino realmente ya para cuando estemos en el verano, es cuando se empezaría a reactivar prácticamente todos los sectores. Bueno, pues Héctor, muchas gracias. Te agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar. Excelente noche. Y pues ahí estamos en contacto para seguir platicando acerca del empleo. Muchas gracias, Héctor. Alberto, que estés muy bien. Te mando un abrazo. Igualmente. Realmente el panorama para el empleo no se ve fácil luego de que la economía cayó 8.5% en 2020. Faltan políticas orientadas a incentivar la inversión y persiste un alto componente de incertidumbre en la iniciativa privada. Como quiera en casa, no debemos desmotivarnos, hay que insistir más para obtener un trabajo y en el Inter, ¿por qué no aprovechar el tiempo para capacitarnos? Al final, por ejemplo, el dominio de un idioma puede ser la diferencia. Lo invito a que nos acompañe la próxima semana, aquí a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.